Hello, bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Vamos a continuar con esta serie de 4 videos acerca de los 4 dogmas de la Virgen María. El primero ya lo vimos en el video pasado, te dejo la liga, fue la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Que María, desde el instante en el que fue concebida, fue preservada de todo pecado, incluido del pecado original. ¿Por qué? Porque a Dios se le dio la gana por méritos de Jesús. El día de hoy vamos a hablar de la virginidad perpetua. Seguramente después de rezar los 5 misterios del rosario, has rezado las 3 Aves María. María siempre virgen antes, durante y después del parto. E incluso cuando hablamos de la Virgen, ni siquiera tenemos que especificar quién es. Ya sabemos que es María. Pero ¿qué implica que María sea siempre virgen? Este dogma es importante. ¿Por qué? Porque está así de la mano con el que vamos a ver la siguiente semana, que es la maternidad divina. Lo interesante que María sea virgen es que es también madre. Por eso no vamos a poder separar estos dos dogmas. Sin embargo, en este video sí nos vamos a enfocar un poquito más al tema de la virginidad y después tocaremos el de la maternidad. Para empezar, ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó a una virgen madre? No fue con María, fue 700 años antes más o menos con el profeta Isaías. Isaías 7:14. Vamos a leerlo para que no le digan que no le cuenten. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Miren, una doncella o virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel. Esta cita bíblica, tomada del libro del profeta Isaías, la citará después Mateo en su evangelio, cuando el ángel se le aparezca a José. En mi traducción dice doncella, te invito a que revises la tuya, muy probablemente va a decir doncella igual o virgen. Es impensable una virgen embarazada. ¿Cómo le hizo? Es fácil, por obra y gracia del Espíritu Santo. Digo, ahorita ya tenemos más años para haberle dado vueltas, pero es la explicación, la única que existe, y por eso María será la única en haberlo logrado. Este dogma no solamente lo encontramos en Isaías como una profecía, sino también explícitamente en 2 de los 4 evangelios, en Mateo y en Lucas. Ambos son los evangelios que tienen evangelios de la infancia, que quiere decir son los que nos hablan de la vida de Jesús de niño e incluso previo a su nacimiento. Marcos y Juan se irán directo al ministerio de Jesús sin tocar esta parte de su infancia. Pero curiosamente, los 2 que tienen evangelios de la infancia, en los 2 se nos habla de la virginidad de María. Empecemos con Mateo, que es un poquito como más escueto, más directo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Un solo versículo. El hecho de que estuviera comprometida es lo que ahora conocemos precisamente prometido. Dio anillo, pero todavía no se casan, todavía no viven juntos, todavía no se hace como tal la boda, solo están prometidos uno con el otro, por eso era lo raro. Sí, está bien, se podían comer la torta antes del recreo, pero en este caso lo dice clarito, no habían estado juntos. Un verso muy sencillo, muy al grano. Ahora vamos a ver la versión de Lucas. Lucas nos va a dar como más explicación. La anunciación en Lucas es a la Virgen, en Mateo es a José. Es como muy interesante el enfoque que tiene cada evangelista, sin embargo no se contradice. María es virgen, logró la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. Lucas, como ya les dije, le va a poner un poquito más
de crema a sus tacos. Lo vamos a encontrar en el mismo texto de la Anunciación. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. ¿Se fijan? Dice lo mismo, solo que en uno es el narrador y en el otro María le pregunta al ángel: oye, ¿cómo le vamos a hacer si yo todavía no vivo con José? ¿Cómo voy a ser mamá? Dice el ángel: no te preocupes, el Espíritu Santo te llenará de su presencia. Por eso Jesús es Hijo de Dios. ¿Ven cómo les digo que es imposible separarlos? El hablar de María, la virginidad de María, en función de qué está, de Jesús, 100%. Esto se hace dogma porque Jesús es Hijo de Dios. Entonces digamos que el papá de Jesús, por llamarlo de alguna forma, que no es la correcta, es el Espíritu Santo. Quien logra la concepción en María es el Espíritu Santo. Por eso Jesús es Hijo de Dios. Estas tres citas son las principales que nos ayudan a fundamentar la virginidad perpetua de la Virgen María. Y esto es una de las cosas muy interesantes de este dogma, es que no solo es cristológico, sino que es trinitario. Ya lo estamos viendo en estas dos citas bíblicas. Es el Espíritu Santo el que cubre a María con su manto. ¿Para qué? Para que nazca Jesús. Fíjense cómo lo que ya habíamos dicho en videos anteriores, toda acción de Dios es trinitaria. No es que cada persona de la Trinidad ande por su propia cuenta, sino que cada acción de Dios es trinitaria. Y María en su persona va a tener una relación muy especial con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Por eso en esas tres Aves María se le dice esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien la cubre, es la obra de Dios. El Hijo de Dios se encarna por medio de ella, en su vientre. María va a tener esta relación especialísima con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Con esto aclaramos el tema de la concepción. María concibe sin perder la virginidad. Va a dar a luz sin perder la virginidad y después viene el conflicto. Porque pues María estaba casada. María bien pudo haber, después del milagro que fue la concepción de Jesús, tener más hijos. Y más en una cultura como en la que ella estaba. A más hijos, mayor bendición. ¿Y ustedes creen que José no quería también tener un hijo de carne de su carne y sangre de su sangre? A lo mejor sí, no lo sé. Cuando te vayas al cielo les preguntas. Pero como dogma es que María permanece virgen durante toda su vida, a pesar de estar casada. Nuestros hermanos separados tienen mucho conflicto con este dogma. Y muchos de ellos, algunos que ni siquiera los podemos llamar cristianos, ya más bien son sectas, no sé por qué le tienen un coraje especial a la Virgen y por donde sea la atacan. Y este es como el más fácil. ¿Por qué? Porque una mujer chavita, en la flor de su juventud, casada, pues era para que tuviera más hijos. La lógica, eso es lo que nos da. Y el meollo del asunto es que se toman citas bíblicas que pareciera que les dan la razón. Vamos a seguir en el Evangelio de Lucas, pero nos vamos a mover un capítulo al nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero. Hay quienes se toman de este pasaje para decir, pues si hubo un primero, es que hubo un segundo. Y con eso ya se agarran de que hubo más. A ver, ¿el primogénito es el primero? Sí, pero no implica que haya un segundo, y menos si estás contando la historia en orden cronológico. Pues nació el primero, es el primogénito, todavía no llegó al segundo. No sé si va a haber un segundo o no, no es argumento suficiente. Y menos porque al ser varón el primero, había una serie de ritos especiales, lo veremos después cuando van y lo presentan al templo, etc. A todo hijo primogénito. Todavía no terminan la cuarentena, bueno, están terminando la cuarentena, todavía no se vuelve a embarazar,
pero eso no le quita el título de primogénito al primero. Entonces, con esto, este argumento en sí mismo no es lo suficientemente sólido. Entonces se agarran de otros más, de cuando Jesús estaba en Galilea, específicamente en Nazaret. Iba, predicaba y la gente decía, no manches, este carpinterito, yo lo vi crecer, aquí viven su madre y sus hermanos, y es bíblico. Vamos a ver la versión de Marcos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Con todas sus letras. Habla y hasta con nombres de hermanos y hermanas. A ver, pongámonos en contexto. Nosotros hablamos la lengua español, el idioma español. Jesús y sus contemporáneos hablaban el arameo. El arameo es una lengua muchísimo más antigua que el español y como tal es más primitiva, su vocabulario es más reducido. Nosotros tenemos palabras como hermano, primo, pariente, cosa que en el arameo es la misma palabra para todos. Incluso amigos muy cercanos, vecinos, o sea, como el clan, los que viven en la misma comunidad, son hermanos. Entonces aquí no se refiere a hijos de María y de José, se refiere, puede ser primos, parientes, incluso, no sé, tíos, vecinos, amigos muy cercanos, y les va a hablar con esa misma palabra de hermano. Una vez más, estamos sacando un texto de contexto. Si queremos realmente entender la Sagrada Escritura, pues de preferencia leerla en los idiomas originales. Si tú, como yo, eres muy malo para los idiomas, pues cuando menos leer autores serios que realmente hayan escarbado en la lengua original, que conozcan la cultura del tiempo, para poder entender y no sacar los versículos de su contexto. Cuando vemos en la Sagrada Escritura que hablan de los hermanos de Jesús, son sus parientes o sus familiares más cercanos, no precisamente hermano en la concepción que tenemos tú y yo. Entonces, aunque tengamos quien nos pelee, aunque tengamos quien esté en contra de este dogma, pues lo siento, es dogma, fue proclamado, nosotros así lo creemos, es parte de nuestra fe, es parte fundamental de nuestra fe. La virginidad perpetua de María. Hay muchísimos más argumentos a favor que en contra. María concibe por obra del Espíritu Santo y es capaz de ser al mismo tiempo virgen y madre, antes, durante y después del parto. Si quisieras tener más información, te invito a que escribas Investigamos Juntos o que leas el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se explican cada uno de los dogmas para que no te quede ninguna duda. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Esto fue Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y sigue viendo los videos para conocer un poquito más de nuestra Madre, de nuestra Virgen María. Recuerda, razona, cree, ama y contempla. Bye.